Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el curso que empezamos la semana pasada. La clase anterior habíamos visto un poco cuáles eran los diferentes tipos de investigación, por qué era importante investigar, algunas instancias donde se pueden presentar los trabajos. Y hoy nos vamos a focalizar, o vamos a empezar a focalizarnos en lo que son los pasos metodológicos que se siguen para poder llevar adelante la investigación. Antes de arrancar, les pregunto, ¿pudieron acceder a los videos de reporte de casos? A veces andaba. El link no sé si tiene algún fallo, no sé. ¿El resto? Incluso le pasé a los chicos me decían que no podían entrar. Porque yo probé todos y todos pude entrar sin problemas. Porque no sé si también yo copié mal el archivo, entonces no sé. Lo que voy a hacer es voy a volver, porque es importante, porque está sumamente bien explicado cómo hacer, ¿no? Ah, qué extraño. ¿Tendrá privado? Y usted puede ser capaz. No debería, pero si fuera el caso, en todo caso, bajo los videos y les comparto los videos. Pero esas cosas me avisan cuando hay algún problema, porque me parece que esto es importante, porque es el tipo de trabajo básico que ustedes pueden empezar a hacer y a mirar. Está sumamente detallado qué cosas sí, qué cosas no, teniendo siempre la previsión del caso que el lugar en el que ustedes estén interesados en publicar es quien les da los parámetros de qué cosas son necesarias. Esto es, cuando ustedes vean el video van a ver que el estándar que le pone Sebastián es el estándar más alto, o sea, probablemente no haya una revista que les rechace un trabajo si cumple con todas esas condiciones. Pero no quiere decir que haya otras revistas que sí la acepten, aunque el título no tenga todas las características que él plantea. ¿Se entiende? Por ejemplo, un buen título, ya sea en un reporte de casos o en cualquier trabajo de investigación, se habla de que el título es bueno cuando más explicativo es de en qué consiste el trabajo. Pero sin embargo, esto es decir, qué es lo que estoy por investigar, en qué población, en qué lugar y en qué tiempo. Yo miro un título y automáticamente sé si es el trabajo que me interesa leerlo o no. Y muchas revistas o jornadas piden esta condición. A ver, vamos a estudiar algo en pediatría, hay que especificar en pacientes pediátricos, en Corrientes o en el hospital de tal ciudad en tal año. Y voy a estudiar, no sé, neumonía. ¿Ah? Pero sin embargo, y entrando a mirar algunas revistas de pediatría, algunas tienen títulos mucho más acotados que si yo miro solamente el título no me dice mucho respecto a qué es lo que voy a encontrar en el trabajo y sin embargo está publicado, lo cual quiere decir que la exigencia de esa revista no apunta a lo mejor tanto al título, pero sí a la metodología. Entonces, recomendación. Piensan en un reporte de casos para presentar en algún lado, lo primero que tengo que hacer es voy y miro cuáles son las exigencias en ese lugar. Y en función de eso, todo lo otro, lo que van a ver en los videos de Sebastián, ya le digo, es toda la información que ustedes tienen que tener como para poder hacer. Pero es importante, si hay problemas con los links, me avisan. Bueno, hoy vamos a focalizarnos, no vamos a desarrollar todos los puntos por cuestiones de tiempo, pero sí empezar a hablar ahora ya un poquito en lo que son los momentos de la investigación y particularmente algunos detalles dentro de lo metodológico. Y como hablamos de diseño, yo creo que en el lenguaje es importante poder distinguir bien de qué estamos hablando cuando hablamos. Entonces no es lo mismo hablar del proceso de investigación que del diseño de la investigación o de un proyecto de investigación. ¿Ah? Cuando hablamos del proceso de investigación, lo que estamos diciendo es todo lo que tiene que ver con la investigación. Todos los pasos, todos los recursos, todo lo que involucra una investigación. Ese es el proceso. Cualquier proceso se caracteriza por definir cuáles son las cosas que van a entrar, cuáles son las transformaciones que van a ocurrir y cuál va a ser el resultado que va a salir. Por definición, ese es un proceso. Yo tengo entradas que sufren una transformación y que tienen un resultado.
Cuando yo hablo del diseño de la investigación, si alguien me pide que diseñe de la investigación, ahí sí tengo que pensar en cuál va a ser la estrategia metodológica que voy a utilizar para llevar adelante esa investigación. ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo va a ser? ¿Qué variables van a estar en juego? ¿Cómo voy a hacer el análisis estadístico? ¿Sí? Que en eso nos vamos a focalizar un poquito hoy. Y finalmente, cuando hablamos de proyecto, ¿alguno de ustedes hizo beca en la facultad? ¿Tuvo alguna beca de pregrado? Vos tuviste. Si tuviste una beca, tuviste que haber presentado un proyecto de investigación. El proyecto de investigación tiene, aparte de lo que es el diseño y demás, otro tipo de información, porque en general cuando uno hace un proyecto es porque lo va a presentar a algún lado. Nosotros en el hospital presentamos muy poco y no presentamos, pero porque no hacemos. Pero a ver, por ejemplo, el año pasado el Instituto Argentino del Cáncer tenía abiertas becas de investigación para cuestiones oncológicas en pediatría. Nos mandaron las bases y demás, pero siempre estamos corriendo con el tiempo, entonces vencía en poco tiempo, no había nada, no se hizo. Pero hay muchas instituciones que nos permitiría, si nosotros armamos proyectos, que nos manden. Y en general en este tipo de proyectos, uno lo que presenta es el qué voy a hacer y presenta el recurso humano y presenta, no sé, los pacientes, lo que el hospital tiene para dar. Y la contraparte, o sea, quien está promoviendo los proyectos, te da, en general no da plata para sueldo de los que participan en la investigación, pero sí nos da plata para decir, compro una computadora, si me tengo que trasladar me traslado, compro una impresora, o sea, en general da algún tipo de fondo para los recursos físicos que yo pueda llegar a necesitar para poder llevar adelante la investigación. Entonces, eso también sería sumamente interesante si alguno de ustedes pudiera en algún momento presentar un proyecto, porque, sobre todo a aquellos que les interese el día de mañana trabajar en otro ámbito, ir un poco más allá de lo asistencial. Nos había dicho la doctora Cecil que no sé en dónde, no sé si fue la escuela que presentó el proyecto que querían aprender ecografías, diagnóstico por imagen. Entonces el ministerio puso a alguien que les enseñó y le compró ecógrafos portátiles. Ahora manejan los residentes y tuvieron el curso, digamos. Exactamente. Entonces, cuando uno habla ya de un proyecto, ahí, ¿qué hace o qué es diferente respecto al diseño? Que yo ahí tengo que convencerle al que me va a elegir por qué es importante. Entonces, ahí en la fundamentación, más allá del marco teórico, lo que yo tengo que poner en un apartado, que en general todos los proyectos tienen, que tiene que ver con cuál es el impacto. Por ejemplo, si uno presenta en facultades, cuál es el impacto en lo científico, en lo cultural, en lo humano, o sea, en diferentes ámbitos. Cada institución que propicia que se presenten proyectos te da modelos donde estos son los puntos. Y en general, no en general, siempre los proyectos también tenemos que presentar el cronograma de actividades. Entonces uno dice, bueno, en los primeros meses voy a hacer una búsqueda, en el después voy a hacer tal cosa, y estima en cuánto tiempo va a llevar adelante el proyecto. ¿Sí? Que el tema de pensar en un cronograma, independientemente de que uno vaya a presentar eso en algún lado, es importante que uno tenga previsto para poder planificar. O sea, si yo estoy queriendo presentar un trabajo en unas jornadas que son en julio del año que viene, tengo que decir, bueno, noviembre, diciembre voy a hacer esto, enero, febrero voy a hacer esto, entonces para mayo tengo mi trabajo hecho porque probablemente tenga que mandar antes de la fecha del congreso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poquito momentos de la investigación, en particular el punto 1, no nos va a dar para el, creo que nos vamos a quedar en el 1 hoy todavía. Entonces, en la planificación es primero qué se va a investigar, ¿sí? Tener en cuenta qué antecedentes y qué objetivos me voy a plantear. O sea, siempre tengo que pensar en algo que me motive, que me guste o que me llamó la atención, porque eso va a hacer que yo diga, en esto me voy a focalizar para poder investigar, tener en cuenta qué antecedentes hay respecto a ese tema, porque eso no solo me abre la cabeza respecto a, si lo que estoy por investigar ya no está súper trillado y todo el mundo ya investigó y no estoy por aportar nada. La vez anterior les decía que la gran ventaja que tenemos acá es que tenemos pocos datos locales. Entonces, casi todo lo que nosotros podamos investigar acá
son inéditos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y cuáles son los objetivos. Pero tengo que pensar también en dos cuestiones que tienen que ver con factibilidad y viabilidad y conveniencia y utilidad, que ya vamos a desarrollar. Vamos a ver cuál es la base teórica del problema, o sea, el marco teórico, y cómo se va a investigar, o sea, la metodología. Y cuando hablamos de metodología es ver todas estas cuestiones: población y muestra, las variables, el tipo de estudio, cómo voy a recolectar la información, cómo voy a analizar esa información y cómo la voy a tabular. Entonces les decía, una cuestión es la factibilidad y viabilidad, porque les va a pasar que a veces uno dice, ay, me encantaría tal cosa, pero resulta que eso que quiero investigar no está al alcance por diferentes razones. Entonces lo que deberían al menos preguntarse es si es políticamente viable, si disponen de recursos humanos, económicos y materiales suficientes, si es factible realizar el estudio en el tiempo previsto. Esto que les decía, hay trabajos que si lo queremos pensar para el año que viene probablemente no lleguemos en tiempo, porque hay cuestiones inherentes a la institución que, a ver, búsqueda de datos en una historia clínica no es que uno va, entra a una base de datos y la información está disponible. Algo que podría ser más dinámico, acá te puede llevar un mes lograr que te junten 50 carpetas, con suerte y viento a favor. Entonces, tener en cuenta el tema del tiempo. Si es factible lograr la participación de los sujetos u objetos necesarios para la investigación, esto es, hay veces que uno se propone algún tipo de investigación muy linda, pero la gente que tiene que participar, sobre todo cuando es una investigación que requiere de otro recurso que no es uno mismo, y a veces el resto no participa de la manera que uno querría que participe. A ver, van a hacer algún relevamiento y necesita que, no sé, el que reciba al paciente registre tal dato. Si uno no está seguro que los que tienen esta función van a estar dispuestos a hacerlo siempre, probablemente terminen cometiendo algún sesgo. Si, no sé, los del turno mañana todos registran, pero los del turno noche, algunos sí, otros no. Entonces uno tiene que estar seguro de quiénes van a participar. Si la metodología adoptada conduce a la respuesta del problema, si el investigador conoce y domina la metodología seleccionada, esto también es importante y creo que en parte por eso estamos viendo esto, y si hay problemas éticos y o morales en el desarrollo de la investigación. Hoy esto es absolutamente necesario, particularmente el tema de la confidencialidad. Entonces, y cuando hablamos y más allá del trabajo de investigación, tengan presente que por cuestiones legales y máxime en niños, el tema de la confidencialidad de los datos es importante. Entonces, nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, uno presenta un trabajo donde de alguna manera se pueda identificar a los sujetos participantes. ¿Está? Y esto incluso abre toda una ventana, porque está casi en discusión qué pasa cuando son esos casos sumamente raros, donde, a ver, por más que yo no diga fulano de tal y es el único que está. Entonces, en esos casos donde hay una posibilidad muy alta de que se identifique, cobra aún más relevancia el consentimiento informado. Y en el consentimiento informado tener estas cuestiones de edades. No es lo mismo un bebé donde toda la responsabilidad está en el padre, que un chico de 14 años, donde el chico de los 14 años ya debe también fijar el consentimiento informado. ¿Está? Cosa que a veces en el hospital nosotros no hacemos. Y nos olvidamos que tenemos que tener presente, porque ahora, según la capacidad creciente de los chicos, ellos tienen posibilidad de decir, yo no quiero participar. No hemos tenido antecedentes de gente, de chicos que no quieran hacerlo, incluso los papás, pero por cuestiones legales uno tiene que cubrirse y siempre hacerle firmar el consentimiento. Otra práctica que se da mucho, y esto más allá de la investigación en el hospital, ustedes hoy son residentes, pero van a dejar de serlo en poco tiempo, tiene que ver con el consentimiento informado. En el hospital, por una práctica que no sé de dónde viene, es casi una cuestión administrativa. Lo maneja el administrativo, lo firma, y muy pocas veces, no sé si muy pocas porque no tengo el número, pero no en todas las ocasiones, esto sí lo sé, el médico en algún momento se toma el trabajo de hacerle saber al papá qué es lo que estuvo firmando
y cuáles son las cuestiones a las que nos está autorizando. Eso es de buena práctica. Recomendación, el día que ustedes estén y sean ustedes los que tienen que responder solos, el consentimiento informado es el reconocimiento del padre o tutor de que tiene claro las circunstancias por las que su hijo va a pasar, porque todo proceso asistencial tiene riesgos. Por más que uno trabaje súper bien y con todos los recaudos, siempre hay un riesgo de alguna cuestión que nosotros desconocemos. El chico es alérgico a algo que jamás estuvo expuesto, entonces puede tener y sí puede tener. Algo puede salir mal y algo puede salir mal. Y eso es lo que se tiene que haber una conducta médica de informar. Digo médico porque estoy con ustedes, pero lo mismo pasa cuando uno va a hacer algún tipo de procedimiento en el laboratorio, por decir otro lugar, o en una radiografía. El padre tiene que saber que le puede pasar algo ahí adentro. ¿Está? Porque después, cuando van a las cuestiones legales, lo primero que le preguntan, ¿alguien le explicó esto? Que tampoco nos libra de que el padre diga, nadie nos dijo nada, porque habitualmente también dice, nadie me explicó nada. Pero si alguien más escuchó que le estuvimos explicando, eso minimiza algunos problemas. ¿Ah? Con respecto a la conveniencia y utilidad, podré pensar en si podrán generalizarse los datos. Nosotros siempre trabajamos con muestras y lo que queremos es que justamente se pueda extender a la población. ¿Qué necesidades serán satisfechas con los resultados de la investigación? Esto es particularmente importante cuando uno presenta un proyecto. ¿Cuál es la importancia del problema escogido? Si está interesado el investigador en el problema seleccionado y si es competente el investigador para estudiar dicho problema. ¿Está? Esto que parece tan trillado, chicos, es de uno, que a mí me guste, y dos, que la gente que tiene que participar adhiera, es fundamental. Y lo digo por experiencia propia. En su momento tenía una maestría, un tema que era para mí lo mejor. Hice todo, compré lo que había que comprar, presenté el proyecto y resulta que la persona que tenía que señalar a los pacientes me dijo, no, yo en esto no te voy a acompañar porque yo no quiero que el paciente sepa, porque si sabe no hay nada que pueda hacer. Y se cayó. No hay manera de avanzar si no contás con alguien que era fundamental en el proyecto. Entonces, cuando ustedes elijan su tutor, por ejemplo, es importante que sea alguien que ustedes sepan que los va a acompañar. Bueno, definir el problema y formular la pregunta de investigación. Esto es responder a cuándo, quién, dónde, cómo está, cómo es o el por qué. Y ahí les hago una pregunta, ese primer paquete de preguntas. ¿A qué tipo de investigación corresponde? Lo vimos la vez anterior. Yo me focalizo en contestar esas preguntas, en qué tipo de investigación estoy parada. Descriptiva. Cuando yo estoy contestando esas preguntas, todas o alguna de esas preguntas, y solamente me quedo ahí, estoy en lo descriptivo. Tengo que distinguir porque las herramientas que voy a utilizar son menos complejas que si voy a la otra. La pregunta del por qué, dónde me estoy parando. ¿En qué tipo de investigación? No, pues yo puedo obtener una descriptiva quali también. Porque yo estoy queriendo responder por qué pasó lo que pasó o por qué va a pasar tal cosa. Analítica. Cuando yo voy a contestar, cuando yo ya voy a buscar algún tipo de asociación, algún tipo de explicación de por qué los números del cuánto, qué y demás, ya estoy dando un pasito más y voy al analítico y las herramientas que voy a utilizar son un poquito más complejas. Esto no quita que cuando uno hace un estudio descriptivo, en la discusión y en las conclusiones uno no puede sugerir o dar algún tipo de respuesta de por qué cree que encontró tal cosa. ¿Sí? Pero ahí en la descripción yo propongo, ¿por qué? Porque los estudios descriptivos en general son la base para los estudios analíticos. O sea,
este es el panorama que tengo y ahora quiero saber por qué tengo este panorama que tengo. Y si ya el que hizo el descriptivo me dio una punta de puede ser, no sé, por el nivel socioeconómico, puede ser por la falta de accesibilidad, puede ser por... En el analítico me voy y me focalizo ya en eso. Formular los objetivos de la investigación. En general siempre tenemos un objetivo general, el más grande, y después los objetivos específicos. O sea, desgloso un poquito qué más quiero plantear. Y acá lo importante es tener en cuenta que los objetivos siempre van expresados en infinitivo. ¿Por qué? Porque son acciones, ¿sí? Y que sean realistas y que sean medibles. O sea, yo un objetivo tengo que poder evidenciar que alcancé el objetivo. ¿Por qué? Porque yo, a ver, me propongo objetivo general, analizar tal cosa, o medir tal cosa. Particulares, determinar esto, esto y esto. Al final de mi trabajo, cuando planteo los resultados, tengo que dar respuesta a cada uno de los objetivos que me propuse. ¿Ah? ¿Cuál es la base teórica del problema? Y para pensar todo esto voy a qué ya se sabe del tema que estoy queriendo investigar. Muchas veces cuando yo leo trabajos de esto que estoy queriendo investigar, ya me da herramientas para decir, este es el tipo de estudio que puedo hacer. Estas son las variables que puedo investigar. Esto ya se sabe, entonces tengo que investigar algo diferente. Siempre es importante, antes de decir voy a investigar tal cosa, vayan y lean sobre el tema. Primero, ¿sí? Entonces, ¿qué se sabe? Los conceptos, las teorías, los antecedentes, los datos estadísticos. Si yo quiero investigar determinada enfermedad o determinado problema de salud, tengo que saber por lo menos, a ver, cuál es la población total el número en la cual yo quiero estudiar y cuál es la prevalencia o la incidencia o la frecuencia en que ocurre ese evento. Ese dato estadístico, en general, ya alguien lo tomó de algún otro lado. O sea, hay muy poca información que no hay absolutamente nada en lo que nosotros queremos investigar. Y eso me va a servir después para los datos que siguen, para fundamentar el problema. Seleccionar variables, ¿sí? Este es un punto importante, o sea, yo tengo que tener bien claro, para no confundirme después cuando estoy relevando datos, tener claro cuál va a ser mi variable dependiente, cuál va a ser la variable independiente, si voy a trabajar solamente con variables cualitativas y ahí tengo que pensar si van a ser nominales u ordinales, si voy a trabajar con variables cuantitativas solamente y ahí distinguir los que son discretas y continuas. ¿Por qué? Porque la metodología con la cual hago el análisis posterior depende de esto. Y porque nos pasa generalmente, y todos creo que pasamos en algún momento por eso, que primero buscamos la información y después de lo que encontramos decimos vamos a estudiar esto. Es una manera, pero en general la calidad de los trabajos no es tan buena cuando yo fui a buscar el dato. ¿Se entiende? Por eso es importante, sobre todo los que están en primero y segundo, que arranquen desde ahora, porque entonces voy y busco, y si el dato no está, lo pido en tiempo y forma. Seleccionar las variables permite hacer relaciones entre estas variables y si ya estuviera en un modelo analítico, plantear alguna hipótesis, ¿sí? ¿Esto entienden? ¿Saben qué es? ¿Distinguen qué es una cosa y qué es la otra? Los tipos de variables, todos. ¿Sí? ¿Qué es una variable dependiente? O un ejemplo, no me defino, que por ahí es más difícil. ¿Qué hace que una variable sea dependiente o independiente, que sería el primer grupito? Que por ejemplo, no sé, que una de las variables sea si se operó a principio, por ejemplo, y que dependiendo de esa respuesta venga otra variable para revisar cómo fue la cirugía, por ejemplo, si fue laparoscópica o convencional. ¿Cuál sería tu variable dependiente? ¿Cómo fue el tipo de cirugía? ¿Y la independiente? No sería, o sea,
sería la dependiente, sería el cirujano que opera y la independiente que se opere, digamos, o sea, que tenga una apendicitis con él. O sea, que... No hace referencia al poder, pero al poder que tenga el observador sobre al realizar, al manipular la variable, digamos, al poder. Para mí la dependiente es la que depende de otra variable. Y la independiente es la que no depende de ninguna. El tiempo, una variable Bien, independiente. a ver, en un tema, ¿cómo? El tiempo, por ejemplo, sería una variable independiente y distancia, por ejemplo, una dependiente. Y depende de qué tipo de medida. Claro. Porque en realidad lo de dependiente o independiente tiene que ver con cuál es mi causa y cuál es mi efecto. Yo tengo una variable puede ser igual dependiente o independiente si cambio o no la mirada, original. la mirada. Porque, Por eso es ejemplo, importante. Si ahorita como decía lo de la cirugía, yo quiero saber cuántos cirujanos operan acá en Corrientes, pues es una cosa a pensar, por ejemplo, cuántas apendicitis se realizan en el hospital, cuántas apendicitis se operan en el hospital. Ese sería el cirujano es una variable totalmente independiente porque no me genera el punto de vista de yo saber cuántas apendicitis se operan, porque yo no, A ver, así sería. si yo solamente voy a ver, si yo solamente voy a ver cuántos cirujanos operan, no hay ni dependiente ni independiente porque no hay ninguna causa y un efecto. Una complicación, ¿no? Ahora, si yo quiero ver, no sé, cuántos personal entra a la cirugía y si hay o no un efecto adverso, yo tengo que tener algo que se relacione de esta variable con esta otra variable para poder pensar en una causa y pensar en un efecto. ¿Está? A ver, un tema que ustedes manejan o que todos manejamos. Se sabe que fumar produce cáncer. En algún momento se estudió, o sea, se hicieron un montón de estudios para poder relacionar el tabaquismo con la aparición o no de cáncer. En esa situación, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Dependiente del cáncer y independiente. Exacto. ¿Ya? A ver. Porque el cáncer depende de que uno ¿Dónde le puse? No le puse. Pensé que le había puesto. Pensé que les había puesto un ejemplo. Bueno, no importa. El dependiente es el efecto, como dijeron, el cáncer, si hubo o no hubo cáncer. El independiente es la causa, lo que yo estoy queriendo ver, si influye o no influye. ¿Está? Si lo que yo estoy queriendo ver, no sé, esto que hablaban hoy, si la intervención de un cirujano lleva o no lleva efecto adverso, el cirujano es el independiente y si hay o no hay efecto adverso sería el dependiente. ¿Está? Cualitativas, nominales y ordinales. Ejemplo de cualitativas nominales. El sexo. Por ejemplo. Sería una edad, o la edad también. No, por eso, ¿qué me hablan de 1, 2, 3? Si es una edad, no es ordinal. No es nominal. Casi Denme un ejemplo. En salud, de lo que ustedes ven, donde usan una variable cualitativa. Las causas del margen de la intensiva, las primarias. Por ejemplo. Estadísticamente no la... Si vos hablas de primaria, secundaria, terciaria y están definidas como tales, sí. Claro, Eso es ordinario. ¿Está? Lo no. Bien. En lo que ustedes usan, sí. ¿Por qué? Porque una cosa yo diga, ¿saben esto todos? O por lo menos me pareció todo, dijeron sí. Como que esto es una pavada y todos tenemos re claro. Pero es fundamental que puedan llevar ejemplo. Cuando yo puedo ejemplificar algo,
es señal de que, o lo puedo decir de un modo diferente, es señal de que lo tengo bastante claro. ¿Sí? Por ejemplo. Están iguales. ¿Sí? Entonces, las cualitativas nominales son aquellas donde yo establezco alguna característica, varón, mujer, pero no hay uno más, no hay diferencias, yo digo varón, mujer o si digo mujer, varón. ¿Sí? Yo digo correntino, entrerriano, formoseño. Elijo cómo ubicarlos, pero en realidad ubico porque a mí se me ocurre poner en orden alfabético, pero no altera el resultado. Eso es nominal, ¿sí? Sano, enfermo, vivo, muerto, ¿tá? Esas son nominales. Ahora, ordinal es cuando la característica sí tiene un orden. Primero, segundo y tercero, está definido que es primero, segundo y tercero. Leve, moderado, grave, grado 1, grado 2, grado 3. Yo planteo la gravedad de una enfermedad. Nada, poco, mucho. Todas esas son ordinales, cualitativas ordinales. En las cuantitativas discretas, un ejemplo. No hay intermedios, digamos. Ejemplo. Hermanos, no puede tener medio hermanos. Sí. Bueno, sí. Tiene una característica, pero son. ¿Tá? Es cuando yo digo, a ver, tuvo un parto, tuvo 5 partos, no tuvo 5 partos y medio. ¿Sí? Tiene un hijo, tiene 3 hijos. ¿Tá? Eso es discreto. Continuo, ejemplo. La hora. Media pizza. Media pizza, puedes repartir algo. O sea, Sí, la distancia, como 2 metros y medio, La temperatura, la talla, el peso. Todas aquellas que en realidad, ¿qué tanto yo, por eso me quedé pensando en la pizza, qué tanto puedo especificar el tamaño o la medida? Depende del instrumento que estoy usando. ¿Sí? También operador dependiente. ¿Tá? O sea, cuanto más sensible es el instrumento que yo esté usando para pesar, más decimales podré decir tiene tantos gramos, miligramos. ¿Ah? Pero entonces en todas estas donde yo puedo hablar de que no puedo discernir bien entre uno y otro, peso, talla, edad, tiempo, porque el tiempo depende del tipo de reloj que estoy usando. Hablaré solamente de hora, minutos, segundos, microsegundos y demás. ¿Sí? Eso es continuo. ¿No? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bien. Eso tiene que ver con respecto a las variables. Ahora, ¿cómo se investigará el problema? Y ahora sí ya entramos en la metodología. Bueno, distinguir lo que es universo población es lo mismo. Cuando estamos hablando de universo población, estamos hablando de todas las personas o todos los elementos que yo pudiera estudiar. Y la muestra va a ser de todo ese universo que en general no podemos estudiar el todo, tomamos una parte. Salvo que en mi universo sean todos los pacientes que se atiendan en el hospital, puedo pensar y quiero analizar alguna característica del que viene acá, solamente puedo pensar que podría llegar a estudiar el todo. Pero por cuestiones económicas y metodología en general uno no toma todo, sino que toma una fracción de ese todo que sería nuestra muestra. En esa muestra vamos a medir o vamos a estudiar alguna característica que le vamos a llamar estimador, que nos va a permitir, por eso esto de que si yo estudio bien mi muestra, y tengo una muestra representativa, lo que yo encuentro acá, el estimador que veo acá, puedo asumir que se va a corresponder con el parámetro de mi universo. ¿Ah? Bueno, estas son las definiciones, su conjunto parte del universo en la que se llevará a cabo la investigación para poder generalizar. Entonces, para poder generalizar, lo más importante de todo es que sea representativo. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos que una muestra sea representativa? Que cumpla con la mayor cantidad de características similares que resta la población.
Exactamente. O sea, si yo quisiera saber alguna característica de los residentes de pediatría del hospital, ¿sí? Y de repente, para estudiar esa característica, estudio solamente a, no sé, los que van más seguido a docencia, por decir cualquier cosa. Y a partir de esa muestra, yo generalizo de que todos los residentes tienen estas características. Probablemente esté cometiendo algo que se llama sesgo. Sesgo, vías, cuando yo la información que estoy dando no se corresponde con la realidad porque la muestra que tomé no es la adecuada. Entonces siempre tenemos que tener presente de que la muestra sea representativa y lo que decía Erika es cuando las características principales y en particular aquellas relacionadas con el objetivo de estudio son similares a las que existen en el universo. Para que la muestra sea significativa, lo que nosotros creo que en este ámbito vamos a llegar a trabajar tiene que ver con el muestreo probabilístico. Esto es un muestreo que a mí me permite, y en general inclusive es el muestreo aleatorio simple, o sea, busco una manera que de mi 100, que podría ser mi población, yo me asegure, si voy a tomar una muestra de 50, por decir cualquier número, estos 50 realmente sean aleatorios. Hay que decir aleatorio que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de que yo lo elija. ¿Ah? Esto es importante en esto, por esto que les decía, de que si alguien me tiene que avisar de un paciente o tiene que registrar un dato, no me puedo quedar sujeto a que solamente lo haga el que está a la mañana o el que está a la noche o el que me quiere o no me quiere, porque pueden quedar afuera personas que terminen haciendo que mi muestra tenga sesgos, ¿sí? El tamaño, que la vez pasada me preguntaba con el tema del tamaño de la muestra, o sea, cuánto tengo que tomar, tiene varios factores que hacen que influyan, digamos. Pero de los dos que tienen más pesos tienen que ver con la precisión con la que se desea estimar el parámetro y con la variabilidad del fenómeno. ¿Sí? El tercer factor tiene que ver con el tamaño de la población. Hay un imaginario que uno tiene que cuanto más grande es la población, ¿qué espera uno de la muestra? Que tenga más diversidad. Si yo tuviera que decir, a ver, tengo una población de 100 y tengo una población de 1000, 100 y 1000 sujetos, ¿en cuál de los dos ustedes creen o suponen que voy a tener que tener mayor número en mi muestra? En la de 1000, porque hay un supuesto donde uno establece o cree que hay una relación directa entre el tamaño de la población con la muestra. Si bien es cierto que el tamaño influye, no es el factor que más influye. No, depende de la representación que establezca esa muestra, porque si las variables, si no hay gran diferencia entre las variables, o si esa pequeña muestra, digamos, se puede parecer, no cambia si sea un 50 o un 10%, porque la población en general, o sea, el universo comparte las mismas características, ese 10% va a ser representativo. Exacto, que tiene que ver con la variabilidad del evento que yo estoy Pero viendo. si la variable es aleatoria o poco probable que se presente en la mayoría de los sujetos, la muestra debe ser más grande. Exacto, esa era una, la variabilidad. Y la otra es qué grado de error yo me voy a permitir en mi resultado. Cuanto más acotado sea el error que me voy a permitir, mayor va a tener que ser la muestra que voy a tomar. Y acá espero que esté. Les muestro un ejemplo. Este es un ejemplo cualquiera solo para que se entienda. Si yo quiero hacer una encuesta para investigar determinada característica a padres de pacientes atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Pediátrico Juan Pablo II en 2021. En 2021, según los datos estadísticos del hospital, se atendieron 27.111 pacientes, es un número real, en la emergencia. Pacientes atendidos, que no es lo mismo que el número de atenciones. ¿Por qué? Porque a veces el mismo paciente se atiende más de una vez. Entonces, si alguno tiene acceso a la información del hospital, van a ver que hay una diferencia entre el número de pacientes y el número de atenciones. Siempre el número de atenciones es mayor porque no discrimina si es, o sea, porque discrimina si es
no discrimina, perdón, si es un mismo o diferente paciente. Entonces, este es el número de pacientes atendidos. Si yo quiero estudiar, quiero tomar de esos 27.111 pacientes una determinada muestra con un nivel de confianza del 95%. Es decir, que yo estoy asegurando que el resultado que voy a estar dando tiene un 95% de probabilidad de que sea cierto en ese dato que yo estoy dando. Y con un margen de error de 2, que es un muy acotado margen de error, y planteo que me calcule el número de muestras, fíjense que el tamaño de la muestra es de 2.207. Esto ya hay calculadoras disponibles, hay sistemas que me calculan, pero yo tengo que ponerle estos parámetros. Si en cambio, en vez de aceptar un margen de error de 2, ¿por qué? Porque dije, no, yo no puedo hacer a 2.200 pacientes una encuesta. Entonces, sé que el error que me voy a permitir influye en el tamaño muestral. Entonces digo, en vez de que sea del 2%, me voy a permitir un error del 5%. Fíjense que si lo único que cambio es el margen de error, mi tamaño de muestra disminuye de 2.207 a 380. ¿Ah? Y si yo ahora, en vez de tener una población de 27.111, esto es solo demostrativo, mi población fuera de 5.000, con el mismo error del 5%, fíjense que mi tamaño de muestra, en vez de ser 380, es 358. Lo que les decía, pasé de 27.111 a 5.000 en el tamaño de muestra, y sin embargo, el número de muestra es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa entre el tamaño. Este modelo de encuesta, este modelo de calculadora es una calculadora para cualquier tipo de encuesta en salud que uno quiera realizar, por ejemplo, no sé, percepción con una determinada calidad de algo, lo que fuera. Pero hay sistemas, si yo en vez de tomar una investigación común fuera o una investigación epidemiológica, que es un tipo de investigación científica, pero que particularmente estudia la frecuencia y los determinantes de salud en el proceso de salud de enfermedad, no del individuo, sino de la población. Por definición, cuando hablamos de epidemiología, hablamos de la población, no del individuo. Hay otros sistemas disponibles donde yo puedo hacer este mismo cálculo muestral. Uno de ellos es el EPIDAT, le puse ahí el link donde podrían descargar. Fíjense que esto se baja, tienen la versión en español, que es la que le puse ahí. Si yo ahí pongo el tamaño poblacional, esto tomé de un informe donde habla de que en Corrientes hay 171.190 personas adultas, un estudio que quiere estudiar la prevalencia de diabetes en Corrientes, tomando como un antecedente previo una proporción esperada de 9,7, con una precisión de 2 y un intervalo de confianza del 95. Fíjense que uno pone acá arriba, ven que acá hay una calculadorita, ahí es donde uno tiene, una vez que cargó los datos, cliquea en la calculadora para que le haga el cálculo. El tamaño de la muestra es de 822. Otro programa que se puede utilizar para cuestiones estadísticas es el EpiInfo. En el EpiInfo, que también se puede descargar, ahí le puse el link del que pueden descargar. También pueden usar la opción de lenguaje en español para trabajar después, no es este caso. Uno tiene todo esto que está acá, si lo que queremos es buscar qué tamaño de muestra necesitamos, entro en este primero, que es el tamaño, y ahí cargo los datos, cargo el tamaño de la población, la expectativa de la frecuencia, o sea, la prevalencia, si estuviera estudiando prevalencia, que yo conozco por antecedentes previos. Se supone que no tengo exacto el número porque por eso lo estoy queriendo investigar.
Supónganse, quiero saber la prevalencia en niños en corrientes y desconozco, pero tengo el dato de la prevalencia en adultos. Si no tengo un mejor dato, puedo usar en adultos como un estimador para ver el tamaño muestral. ¿Se entiende? Pongo el margen de error que quiero y hago el mismo cálculo. Fíjense que acá tengo una lista de números diferentes según el intervalo de confianza. Si yo elijo el intervalo de confianza del 95%, obtengo el mismo resultado 822 con el que había obtenido con el epidato. Acá estaba el ejemplo, se ve que se me corrió nomás lo que habíamos hablado. Bien, a partir de ahí tengo que pensar en el diseño de la investigación. Con esto estamos terminando. Yo les había sacado una foto en algún momento, porque los ojitos de ustedes están así. Los estoy perdiendo, pero acá ya estamos terminando, ¿sí? Tener en cuenta el tipo de enfoque. Cuando hablamos de quanti y quali, no quedarnos solamente que la variable que voy a usar es una u otra, porque en el cuantitativo, supónganse, no sé, valores de glucemia, igual voy a usar algunas variables quali, varón, mujer, si son de capital, si son del interior, si tienen determinado nivel socioeconómico. O sea, puedo, aún en un análisis cuantitativo, usar algunas variables cualitativas. Lo que define no es solamente el tipo de variables que uso, sino qué otro análisis voy a hacer. ¿Está? Esto es solamente para recordarle que dentro del cuantitativo teníamos todo lo que es descriptivo, transversal, longitudinal, prospectivo, retrospectivo y reporte de casos. Dentro del analítico, casos y controles y cohortes, y dentro de lo experimental, ensayos clínicos aleatorizados. Es donde nosotros más nos vamos a focalizar a futuro. Recordar siempre que cuando estamos ante casos y controles, siempre el estudio va a ser retrospectivo, porque lo que yo estoy viendo para hacer mi diferenciación entre el caso y el control tiene que ver con que el efecto esté o no esté presente. Como el efecto ya está presente, yo me voy a ir hacia atrás para buscar la causa. A diferencia del otro que habíamos visto, que tenía que ver... Retrospectivo. A diferencia del que es por cohortes, que es prospectivo, porque en el de cohorte yo parto de la causa, parto de qué variable, de qué tipo de variable. Independiente, para ver si se desarrolla o no se desarrolla la enfermedad, para buscar, si se quiere, la variable dependiente. ¿Está? Bien, con esto, bueno, este es el experimental, que en general no. ¿Cómo están? ¿Vemos esto? ¿Quieren dejar ya para la semana que viene? Pues ya están cansaditos. ¿Sí? Bueno. Bueno, me alegro. Lo de la pizza va a depender de cómo miras. ¿Cómo miras? Me quedé pensando. Claro. Tengo un micrótomo, voy a poder acertarle más que... Bien, bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. A ustedes. A ustedes.